Buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí, buenos días. Ok. Bueno, vamos a continuar con los temas. El tema que sigue se llama interfaces. Este tema es muy importante. Este es uno de los temas que vamos a utilizar pues prácticamente todos los días el próximo semestre en la clase de estructuras de datos. Así que por eso decidí incorporarlo en el temario de programación orientada a objetos. Pues vamos a ver qué son las interfaces. Miren, las interfaces son una estrategia de programación que sirve para que varios objetos que no estén relacionados puedan interactuar, ¿no? De cierta manera se pueden interpretar como si fueran un contrato, ¿no? Eh, en la vida cotidiana, cuando nosotros firmamos un contrato, estamos obligándonos, estamos adquiriendo una responsabilidad de cumplirlo, ¿no? Hacemos un contrato donde vienen algunas cláusulas. Yo no puedo omitir esas cláusulas. Vamos a poner un ejemplo. Si yo compro un celular y adquiero un plan en una compañía telefónica, pues ahí me hacen firmar un contrato donde me dicen, no sé, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Tienes que pagar el servicio mensualmente dentro de los primeros 10 días. Entonces, yo estoy obligado a pagar el servicio en esas fechas, porque si no lo hago, pues voy a caer en alguna multa o en algún recargo, ¿sí? Entonces, esa es una cláusula que debo cumplir, yo no la puedo omitir. Lo mismo sucede con las interfaces. Las interfaces me obligan a que se cumplan ciertas condiciones en las clases que las van a implementar. Sin embargo, en las interfaces solamente se tienen las declaraciones de los métodos, pero no su implementación. Este, Eso quiere decir que solamente voy a tener la definición del método, pero el método va a estar vacío. Te das de cuenta que son abstractas. De hecho, miren, esto acaba de cambiar, ¿eh? En las versiones anteriores del framework, todos los componentes de las interfaces eran abstractos. Sin embargo, en la versión más reciente ya hay interfaces que tienen métodos implementados o propiedades implementadas, ¿eh? O sea, que tienen código. Esto es nuevo, totalmente nuevo, acaba de cambiar. Cuando preparé las diapositivas, pues todavía no estaba esto. Entonces, por eso aquí mencionan que contienen solamente las definiciones. Esto significa que en las versiones anteriores todos los componentes de las interfaces son abstractos. Por definición, todo es abstracto, está vacío. Entonces, ya habíamos dicho en las clases abstractas que si yo tengo un método vacío, abstracto, pues ¿para qué me sirve? No, pues me sirve para que lo llene el código las clases derivadas. Entonces lo mismo sucede con las interfaces, ¿eh? En las interfaces yo tengo solamente métodos abstractos y estaría obligando a que las clases derivadas implementen, o sea, llenen el código de esos métodos. Entonces, al igual que en las clases abstractas, las interfaces son como plantillas de modelado, ¿no? Para que modelen ciertos comportamientos que quiero que tengan las clases. Esa es la similitud que tiene una interfase con una clase abstracta. Había una pregunta detonadora que decía, ¿en qué se parece una clase abstracta y una interfaz o una interfase? En que son abstractos, en que no se pueden crear objetos de ellas, en que son modelos o plantillas que sirven pues para hacer nuevos diseños mejor organizados, ¿sí? Sin embargo,
una diferencia que hay entre una interfase y una clase abstracta es que la clase abstracta sí puede tener datos, en cambio las interfaces no. ¿Okay? Las interfaces son para modelar solamente comportamientos, ¿verdad? Entonces, este mapa mental resume lo relacionado con las interfaces. Por ejemplo, las interfaces no contienen implementaciones, o sea, no tiene código. Les digo, pues ahora en lo nuevo ya se les puede poner, pero al momento que hice las diapositivas, pues no se permitía. No contiene datos, es decir, las interfaces no tienen atributos. Por esa razón, vean la representación. En UML, la representación es un rectángulo, pero solamente con dos secciones. Solamente tiene dos secciones, a diferencia de las clases que tienen tres. ¿Por qué las clases tienen tres y las interfaces dos? Pues porque las interfaces no manejan datos. Entonces, el símbolo de una interfase es un rectángulo con dos secciones solamente. En la primera sección se coloca el nombre de la interfase aquí y en la segunda sección se colocan las definiciones de los métodos que quiero que implementen las clases derivadas y que por definición esos métodos son abstractos. ¿Ok? Entonces, esa es otra diferencia que hay entre las interfaces y las clases abstractas, ¿no? Siguiente, las interfaces no permiten crear objetos de ellas, son solamente elementos de diseño. No permiten declarar variables y constantes. Por eso solamente tienen dos secciones aquí. No puede heredar de otras clases. ¿Por qué no puede heredar de otras clases? Porque si lo hiciera, vamos a suponer que una clase, pues obviamente pudiera tener datos y las interfaces no las pueden manejar. Entonces, una interfase no puede heredar de otras clases, pero sí puede heredar de otras interfaces. Eso sí. Entonces, ¿para qué nos sirven las interfaces? En resumen, para obligar la herencia o para obligar la implementación en las clases derivadas, la implementación de los métodos definidos en ella. ¿No? Aquí están los métodos y las propiedades que están en las interfaces, por obligación deben ser implementadas en las clases derivadas. Acuérdense que la palabra debe es imperativa, ¿no? O sea, no es opcional, vaya. Todo lo que tenga la interfase debe ser implementado obligatoriamente en las clases derivadas. Entonces, este es un mapa mental que resume las interfaces. Vamos a ver este ejemplo, miren. Por definición, así como hay nomenclaturas para los componentes, la nomenclatura para las interfaces es que empiece con la letra I. Por ejemplo, en este caso, I garantizable. Y vean cómo en UML aparece la palabrita interface. Bueno, aquí está en inglés, por eso está con C. Interface. Este diagramita, pues obviamente lo hice en el enclass. Ahí en el enclass, a un ladito de los botones. Voy a continuar. Entonces les decía, por nomenclatura, pues se recomienda que las interfaces empiecen con la letra I, pues precisamente para identificar que eso se trata de una interfase y no de una clase. Entonces, como aquí, les decía, este diagramita pues lo hice en el enclass y en el enclass aparece por ahí un símbolo que dice interface, donde solamente se le pone el nombre y se le ponen las definiciones de los métodos o propiedades. Vean, aprecien que el nombre en este caso de la propiedad garantía y del método obtener garantía están en cursivas. Eso significa que son abstractos. Por lo tanto, entonces como que la pregunta, quiero que no, la interfaz no hace nada, pues son elementos de diseño. Acuérdense que me sirve como un elemento que me va a ayudar a mejorar mis diseños. ¿Cómo me va a ayudar?
pues obligando a que las clases que implementen la interfase garantizable tengan por obligación la garantía y el método de obtener garantía. Para eso es. Entonces, por eso decía hace rato, es una especie de contrato, ¿no? Notas, una clase que herede o que implemente de una interfase debe hacerlo con todas las definiciones que tiene la interfase. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo escoger qué cosas sí y qué cosas no quiero que tenga la clase derivada. Al igual que en la herencia normal, pues se hereda todo, ¿eh? Por eso hay que tener especial cuidado qué es lo que quiero que tenga la interfase, porque todo lo que tenga la interfase lo va a implementar la clase derivada. En la interfase no es necesario poner los accesadores público, privado, etcétera, o no hay necesidad tampoco de ponerle abstract. Por definición, todos son públicos y abstractos. Y aquí le acabo de agregar esta notita que no la tenía en las diapositivas anterior. En C# 8.0 ya se permite que las interfaces tengan métodos y propiedades con implementación. Es decir, antes de esta versión de C# no se podía ponerle código a los métodos de las interfaces. Todos los métodos eran abstractos. Ahora ya se puede. Ya se puede y obviamente pues se puede modificar en las clases derivadas, ¿no? ¿Okay? Fíjate, el framework ya trae muchas interfaces hechas. Sin embargo, también te da la oportunidad de que tú diseñes tu propia interfaz. Este es un ejemplo de una interfase diseñada por el programador para manejar las fechas, ¿no? Imagínate que tú tengas una factura, un sistema para hacer cheques, un sistema para manejar tus cuentas bancarias, etcétera. Y pues obviamente todas esas instancias pues llevan fechas. Entonces te conviene diseñar una interfase para que muestres las fechas con un cierto formato, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de dónde se aplicaría una interfase, ¿no? En este caso, pues manejo la interfase y fecha, tiene un método para el día, mes con letra y el año, ¿no? Entonces, no hay necesidad de, de manejar el modificador de acceso público, privado, etcétera, al momento de codificarla, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí está un ejemplo de aplicación. La interfase y fecha con todo su contenido, pues la voy a implementar en una clase de cheques, ¿no? Entonces, obviamente en la clase cheques se deben repetir esos componentes indicando que se están sobreescribiendo. Aquí se están sobreescribiendo en virtud de que pues en la interfase todos estos componentes son abstractos, ¿no? No tienen código. Entonces yo debo implementar en mi clase derivada, en la clase cheques, todo lo que tenga la interfase, ¿no? Nótense también que se usa este simbolito del enclass, indicando que se trata de una interfase y de que no es una herencia de una clase, ¿eh? Pues para que tengan cuidado cuando hagan sus diseños en el enclass. Este sería el código de la interfase. ¿Cómo agrego mi interfase a mi proyecto? Pues así como cuando le damos a agregar clase, que nos vamos a proyecto, agregar clase, en lugar de escoger una clase, ahora voy a escoger una interfase. Pongo el nombre de la interfase y codifico esto, solamente esto. Fíjense cómo aquí, no, no le pongo si es público al inicio aquí, no le pongo si es privado, ¿okay? No le pongo que es abstracto. Por definición, pues todo es público y abstracto. Entonces no hay necesidad de ponérselo.
¿sí? Y vean que no llevan código. Es solamente la definición de los métodos en este caso, ¿no? Entonces, están vacíos. Aparentemente, pues esto pudiera parecer ilógico, ¿no? Porque digo, bueno, ¿para qué quiero poner métodos vacíos? Pues acuérdense que es para obligar a que las clases derivadas implementen esto. De cierta manera, la interfase se puede interpretar también como un recordatorio, ¿eh? Es como decirle a la clase derivada, acuérdate que tienes que poner un método para manejar el día, tienes que poner otro para el mes, otro para el mes con letra y otro para el año. Acuérdate que estamos usando esto para manejar fechas en nuestros cheques. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Profe, tengo una pregunta. Dime. Ya que es como un recordatorio, ¿podría no usarlo? O... No, no es opcional. Si tú pones una interfase, mira, por ejemplo aquí en esta diapositiva, aquí la clase cheques, vamos a decir que hereda de una interfase. En realidad no se dice hereda, se dice implementa, ¿eh? Pero es como si fuera una herencia, aquí a través de los dos puntos, ¿sí? Entonces, ahí la clase cheques implementa de la interfase y fecha, pero está obligada a implementar todo lo que tiene y fecha, ¿eh? No es opcional. Por eso tiene aquí el método del día, tiene aquí el método del mes, el método del año y tiene el método mes con letra. O sea, no puede omitir alguna definición que esté en la interfase. Es obligatorio que implemente todos los contenidos de la interfase. muchas gracias. Fíjate, una clase no puede heredar de varias clases, eso sería herencia múltiple. En C# no se permite la herencia múltiple, recuerden eso, pero sí se permite que implemente de varias interfaces. Fíjense, vamos a analizar este ejemplo. Este es un ejemplo. Aquí tengo la clase factura y vean cómo la factura implementa tanto de la interfase y desplegable como de la interfase y fecha. Eso quiere decir que la factura, a través de la interfase y desplegable, debe mostrar los datos de esa factura y debe sobreescribir el método toString. Y a través de la interfase y fecha, pues la factura debe tener una fecha con un cierto formato de tipo datetime y debe mostrar la fecha también con letra. Ya ven que cuando imprimen la factura, a veces aparece la fecha así con letra, el mes con letra. Entonces, vean cómo una clase puede implementar de varias interfaces. Esto no se puede hacer con las clases porque si implementaría de varias clases sería herencia múltiple y todavía no se puede, pero sí se puede de varias interfaces. El hecho de heredar o de implementar de varias interfaces no se considera herencia múltiple, ¿eh? Es una especie de truco, pero no es herencia múltiple, ¿eh? Lo mismo aplica con otra clase que se llama cuenta bancaria, que tiene sus propios atributos y métodos y propiedades, pero que implementa la y fecha. Eso quiere decir que tanto la factura como la cuenta bancaria van a tener un método para mostrar los datos, van a tener la sobreescritura del método toString, que vienen de la interfase y desplegable. Ambas clases van a tener la fecha de tipo datetime y van a tener la fecha con letra a través de un método que van a implementar que vienen de la interfase y fecha. Vean cómo acá abajo, aquí está mostrar datos y toString que viene de la interfase y desplegable y las fechas. Aquí están las fechas que vienen de la interfase y fecha. Entonces, están obligados a implementarlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de cómo se usan o para qué sirven las interfaces, ¿no?
Esto me está diciendo que todas las clases que yo voy a tener en este sistema deben mostrar sus datos, deben sobreescribir el método toString, deben tener una fecha de tipo datetime y deben tener una fecha con formato de letra. Para eso es. Aquí está lo... ¿Perdón? ¿Puedes mostrar el código de la propiedad en la interfaz? Bueno, es que ahorita este es un ejemplo didáctico, no tengo el código, pero ¿cuál propiedad? ¿La de la fecha? Sí. Pues simplemente es, mira, en una interfase no se pone el código. O sea, si yo codificara, mira, me voy a salir un momentito, déjame abrir el bloc de notas. Me avisan en cuanto vean el bloc de notas. Sí. Ya se ve. Ya. Fíjate, si tú codificaras la interfase y fecha, harías algo como esto. Pone interface con C porque está en inglés, ¿eh? Y solamente pondrías, por ejemplo, la fecha, se llama así, fecha de tipo datetime. Eso es todo lo que se pondría en la fecha y la definición del método fecha con letra de tipo string para que devuelva así. Es todo lo que va en la interfase. O sea, acuérdate que la interfase, bueno, en las versiones anteriores de C Sharp, pues eran totalmente abstractos, pues no llevan código. Eso es todo lo que se pone en la interfase. Al momento de implementarlo, por ejemplo, en una clase cheques, yo le haría así, así. Irían todos los componentes de los cheques, sus atributos, métodos, propiedades, etcétera. Pero debe implementar la fecha, como una propiedad. ¿Sí? Bueno, el método fecha con letra pudiera ser así. Este, por ejemplo, pudiera tener aquí, híjole, creo que es punto value. Déjenme asegurarme de este. No me acuerdo cómo se maneja el next. Pues le puedo poner que obtenga el mes actual, ¿no?
Vamos a suponer que quiero que devuelva solamente el nombre del mes, ¿no? Pero aquí una variable de tipo string. La primera vez pues no vale nada. Ya entendí. Ya está. Sí. Así sería la implementación. Y bueno, pues ahí se pondrían todos los demás. Al final, pues nomás devuelves. Entonces ahí, pues la clase está implementando, o sea, le está poniendo qué es lo que quieres que haga con cada uno de los componentes que están definidos en la interfaz. Pero eso sí, debe implementar todos, ¿eh? No se puede omitir ninguno, porque si lo haces te marca error. Entonces, ¿puede poner otra vez el código hasta arriba? ¿Sí? Esto que voy a iluminar, esto va en la interfase, solamente en la interfase, ¿eh? De hecho, es lo que sigue en las diapositivas, cómo hacer una interfase, cómo codificarla, ¿no? ¿Ya puedo compartir las diapositivas? Sí. Bueno, Gracias. les voy a dejar de compartir esto y ahora les voy a compartir la diapositiva. Me avisan en cuanto vean la diapositiva. ¿Ya? Ya está. Sí. Miren, ¿cómo le agrego una interfase al proyecto? Así como le damos para agregar una clase, que le damos en la ventana de proyecto y luego le damos a agregar clase, ahí me aparece esta ventana. Pero ahora voy a escoger una interfaz y aquí abajo le voy a poner el nombre a esa interfaz, de manera semejante a como lo hacemos con las clases. Esto va a provocar que se abra una nueva pestaña en mi Visual Studio donde voy a codificar lo de la interfase. Y ahí es donde escribo lo que acabo de mostrarles, ¿no? Entonces de esa manera se agrega una interfase al proyecto. Este es otro ejemplo de una interfase. Vamos a suponer que tengo una interfase que se llama iVehículo, que maneja la marca del vehículo de tipo string y el método arrancar. Y luego, más adelante, pues yo defino una clase carro que va a implementar la interfase iVehículo. A ver, permítame un momentito porque tengo una llamada. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, Ay, discúlpeme, es que tenía que tomar esa llamada, no la podía evitar. Pero bueno, continuamos. Entonces, pues aquí lo que se ve es que la clase carro, implementa todo lo que tiene la interfase y vehículo, ¿no? Es una manera, como les decía, de obligar a que la clase carro tenga todo ese contenido, ¿no? También se puede considerar como una especie de recordatorio, ¿no? Fíjense, este es un ejemplo para ilustrar que una clase puede heredar de varias interfaces. Fíjense, en este caso tenemos dos interfaces, la interfase y cuadrado, la interfase y figura operaciones, y tenemos otra clase que se llama figura. Entonces vean cómo acá en el lado derecho la clase cuadrado implementa o hereda de una clase que es figura y de dos interfaces. Esto sí se puede hacer. Solamente se separan por comas.
Entonces, eso quiere decir que la clase cuadrado va a recibir todo lo que tenga la clase figura y debe implementar todo lo que esté definido en la clase y cuadrado y en la, perdón, en la interfase y cuadrado y en la interfase y figura operaciones. Ojo, esto no se considera herencia múltiple porque solamente está heredando de una clase, pero está implementando de dos interfaces. Entonces, en este ejemplo se ilustra que solamente basta con separar por comas. A la hora de usarlo, pues la verdad no me importa de dónde viene, ¿no? Yo solamente creo un objeto de la clase cuadrado, le meto sus datos y estos componentes vienen algunos de las clases, algunos de las interfaces, pero me es indistinto, ¿no? De hecho, pues lo tiene la clase, el objeto C, en este caso, ¿no? Pero no me importa saber de dónde lo obtuvo. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Miren, ahí están viendo la diapositiva de PowerPoint, ¿verdad? Ahí vemos algunas de las interfaces más comunes que hay en C#. De hecho, ya hemos usado la IEnumerator y la IEnumerable. Son las que usamos para los iteradores. Estas primeras dos, IComparable y IEquitable, son exageradamente importantes, ¿eh? Las vamos a utilizar muchísimo de aquí en adelante. Por eso decidí incorporarlas también al temario, ¿no? Y más adelante, cuando veamos el tema de delegados, vamos a utilizar la interfase eNotify Property Change. Sin embargo, hay muchas más, ¿eh? Estas interfaces ya están definidas en el framework, ya nada más las voy a utilizar. Entonces vamos a aprender a usarlas, ¿no? Vamos a empezar con la interfase incomparable. La interfase incomparable contiene la declaración de un método compareTo y ahí está su definición. ¿Para qué me sirve esta interfase? Para comparar dos objetos. Yo quiero comparar dos objetos para saber si un objeto es mayor que otro o menor que otro o es igual a otro objeto en base a algún criterio en particular. Entonces, para hacer esa comparación, la interfase me proporciona la definición de un método que se llama compareTo. Cuando yo comparo dos objetos, este método me devuelve un valor de tipo entero que me dice cómo son esos objetos entre sí. Así, mira. Por ejemplo, la función compareTo, el método, es un método, es una función. Si me devuelve un -1, eso quiere decir que mi objeto actual es menor que el otro objeto contra el que estoy comparando. Si me devuelve un 0, quiere decir que los dos objetos que estoy comparando son iguales. Y si me devuelve un 1, quiere decir que mi objeto actual es mayor que el otro objeto contra el que estoy comparando. Entonces, esto es muy útil, sobre todo, por ejemplo, cuando quieres ordenar datos, que yo quiero saber si un dato es mayor que otro y acomodarlos. Voy a utilizar mucho esta interfase, ¿no? Con el método compareTo. Oh, ahí tengo otra llamada. A ver, déjenme, a ver si puedo mutear aquí. Voy a mutear un ratito. Bueno, continuamos. Aquí, ¿ya me escuchan de nuevo? Sí. Ok. Este es un ejemplo de uso de la interfase incomparable. Tenemos la clase estudiante. Miren, vamos a analizar este ejemplo. Tenemos la clase estudiante que tiene 3 atributos: la clave del estudiante, el nombre y su promedio con sus respectivas propiedades. Entonces, en este caso, la clase estudiante implementa de la interfase incomparable.
Por cierto, la interfase incomparable es parametrizada. Aquí en el parámetro le tengo que decir de qué tipo son los objetos que quiero comparar. En este caso son objetos de la clase estudiante. Y la definición de esta interfase tiene un método compareTo. Así se llama ese método y eso no lo puedo cambiar. Así está definida. Ese método devuelve un valor de tipo entero. Ya sabemos que devuelve un 0 si dos estudiantes fueran iguales. Devuelve un 1 si el primer objeto, si el primer estudiante es mayor que el segundo, o devuelve un -1 al revés, si es menor. Entonces, aquí está solamente la definición del método. Sin embargo, la clase estudiante está obligada a implementar ese método. Aquí implementa el método compareTo. Obsérvese que se le envía como parámetro el otro estudiante, el otro objeto contra el que quiero hacer la comparación. Obviamente ese otro objeto debe ser de la misma clase que estoy trabajando, ¿verdad? La clase estudiante. Entonces, esa es la forma en que vamos a usar el método compareTo de la interfase y comparable, ¿no? Aquí está el código. No sé si lo alcancen a apreciar. Está la letra muy pequeñita. Aquí tenemos la definición de la clase. Vean que la clase implementa la interfase y comparable. Pues al principio están los atributos con sus propiedades y aquí de color rojo les puse el código del método compareTo, que en este caso particular yo estoy comparando los promedios de los estudiantes. Si el promedio del estudiante actual, vean esta partecita, a ver, voy a poner aquí de color azul. Aquí miren. Ay, no cambió, pero bueno. Si el promedio del estudiante actual es mayor que el promedio del otro estudiante, pues quiero que devuelva un 1. Acuérdense que el método compareTo solamente devuelve o un 1, o un 0, o un -1. Entonces, si el primer promedio es mayor que el promedio del segundo estudiante, que devuelva un 1. Si no, voy a checar si el primer promedio es menor que el del otro estudiante, que devuelva un -1, para saber si es menor el promedio. Si no es mayor y no es menor, pues obviamente es igual. Entonces, que devuelva un 0. Entonces, esta sería la implementación de la interfase y comparable. Ahora, ¿puedo comparar datos de tipo string? Pues claro que sí. Yo solamente cambio, en lugar de comparar, por ejemplo, el promedio, quiero comparar los nombres. Vamos a suponer que yo quiero ordenar un conjunto de estudiantes alfabéticamente. Entonces, en lugar de comparar el promedio, lo que voy a comparar es el nombre aquí. Pero acuérdate que el nombre, por ser una variable de tipo string, pues no la puedo comparar con el menor o el mayor, sino debo usar el método compareTo. Entonces aquí en este ejemplo estoy comparando los objetos de acuerdo al nombre del estudiante, ¿no? Igual me va a devolver un 1, un 0 o un -1, dependiendo de cómo sean esos nombres. ¿Bien? No sé si notaron, por ejemplo, aquí hice más grande este ejemplo de comparar el nombre. Aquí yo tengo un compareTo. Vean que lo puse de color rojo. Y aquí, en su implementación, usa otro compareTo que puse de color azul. La pregunta es el mismo compareTo? La respuesta es no, no es el mismo. Este compareTo que está en rojo es la implementación del compareTo de la clase estudiante que viene de la interfase y comparable. Y en cambio, este otro compareTo que está de color azul es el compareTo que viene de la clase string.
debido a que el nombre del estudiante pues es de tipo string. Entonces, no es el mismo compare to. Vamos a decir que un compare to se apoya en otro compare to. El compare to de mi clase estudiante le pregunta al compare to de la clase string cómo son los nombres de esos estudiantes para saber cuál es mayor que otro. El compare to de la clase string le manda la respuesta al compare to de mi clase estudiante y el compare to de mi clase estudiante le manda la respuesta al usuario. Entonces, así es como interactúan en este ejemplo en particular. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, tengo una duda. Dime. ¿Cómo, o sea, sí, compara dos nombres, pero cómo sabe el valor de cada nombre? Pues Cada porque, letra tiene un valor. a ver, perdón, no escuché lo último. Cada letra tiene un valor. ¿Cada qué, perdón? Letra. Acuérdate que la variable nombre es de tipo string, o sea, contiene varios caracteres. Entonces, al compararlos, los va comparando letra por letra, ¿no? Para saber alfabéticamente cuál va primero y cuál va después. ¿Algo más? ¿Me escuchan ahí? Básicamente es para facilitar el true false comparando, ¿no? Más o menos. Esto tiene muchísimas utilidades, ¿eh? Lo vamos a utilizar muchísimo en la clase de estructuras de datos, ¿eh? Conforme lo vayamos usando, pues se van a ir familiarizando con su aplicación y le van a sacar muchísimo provecho, ¿eh? Esto es para poder comparar a nivel objeto, no a nivel campo en realidad, ¿no? Más adelante cuando veamos el tema de legados, por ejemplo, se van a sorprender de cómo le podemos hacer para ordenar datos, ¿no? Sin tener que cambiarle el código, ¿no? Ahí es donde vamos a sacarle mucho provecho al uso de esta interfaz en particular. La interfaz incomparable, puesto que me compara dos objetos, pues me puede servir como un ordenador de datos, ¿no? Para saber, cuando tú comparas datos, pues necesitas determinar cuál va primero y cuál va después, dependiendo de cuál es menor y cuál es mayor. Entonces ahí voy a utilizar el método compareTo de la interfaz incomparable. ¿Algo más? Me surgió una duda. Ahí, como es un int con compare to, ¿también se puede usar un string con compare to y un bool con compare to? No. Sí. Sí. El compareTo, acuérdate que viene de la interfaz incomparable. Y por definición, ya está diseñado para que siempre devuelva un entero. Eso no se puede cambiar. Lo mismo el nombre, ¿eh? Tú no le puedes cambiar el nombre compareTo, así está definido. Entonces siempre va a devolver un valor de tipo entero. Siempre va a devolver un 0 si son iguales. Siempre va a devolver un 1 si es mayor. Siempre va a devolver un -1 cuando sea menor. Eso ya está definido, ¿no? Eso no se puede cambiar. Simplemente yo lo adapto a mis propias necesidades. Acuérdense que al implementar el código de un método que viene de una interfase, pues lo que estoy haciendo es adaptarlo, ¿no? Lo estoy personalizando el uso para que yo lo pueda aprovechar al máximo, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, pues hoy le vamos a dejar hasta ahí. Ya vimos ya vimos el tema de interfaces en teoría en general, ya vimos el compareTo. Mañana vamos a ver otra interfase muy útil que se llama eEquitable. ¿Ok? Si surgiera alguna duda, pues la ponen ahí en el chat y ahí la aclaramos. ¿Está bien? Nos vemos mañana.